Buenas tardes, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con las representaciones gráficas de vectores en R3, recordando un poco lo que habíamos dicho en la clase pasada, en el video pasado, donde decíamos que la representación de un vector en el plano estaba identificada por un par ordenado, es decir, tenía dos componentes. Y sabemos que para poder representar esos dos componentes en un eje de coordenadas, el primero representa el eje horizontal, que es la X, y el segundo el eje vertical, que es la Y. En este caso, cuando vamos a trabajar con vectores en R3, vamos a encontrar que esos vectores, en lugar de dos, van a tener tres componentes, donde aquí va a entrar un eje nuevo. El primero va a seguir siendo X, el segundo va a ser Y y el tercero ahora lo voy a llamar Z. En un momento les muestro cómo es nuestro eje de coordenada en el espacio para que comiencen a familiarizarse con él. Ok, aquí tenemos entonces nuestro eje de coordenadas. Este eje de coordenadas es el típico eje de coordenadas que vamos a trabajar con los vectores en el espacio. ¿Ok? Fíjense que venimos de trabajar con un eje de coordenadas donde teníamos los valores X y Y, ¿sí? Donde el horizontal representaba X y el vertical representaba Y. Pero para efectos de nuestra explicación, fíjense que no es muy utilizado o no es fácil de utilizar de esta manera. Nosotros hacemos nuestra representación en el plano y lo ubicamos sobre la pizarra de esta forma, pero es simplemente para hacerlo demostrativo a la hora de explicarlo. Pero este plano realmente no es así. Este plano es de esta manera, ¿ok? Donde aquí sí estamos en el plano, ¿sí? En este plano estamos hablando de que hay un lado horizontal y un lado vertical, o lo que es lo mismo, un largo y un ancho, ¿ok? Puede ser esta X, puede ser esta Y, eso es indiferente, no hay ningún tipo de problema en cuanto a eso. El tercer eje, que es este eje que estamos encontrando nuevo, fíjense que aquí vamos a encontrar nuestro plano, ¿sí? X y Y, ¿sí? Donde el positivo estaría hacia este lado. El negativo de la Y estaría hacia la parte de abajo, el negativo de la X hacia la parte posterior y el positivo hacia la parte superior. El eje Z es un tercer eje que aparece hacia la parte superior y hacia la parte inferior de nuestra representación gráfica, ¿ok? De esta manera, convirtiendo ahora nuestra figura plana o nuestro eje plano en ahora una representación en 3D o en 8 cuadrantes exactamente iguales. Si vamos a empezar a trabajar, debemos entonces primero reconocer cuáles son nuestros ejes. Este eje diagonal que está acá era el que conocíamos anteriormente como el eje horizontal X. Ahora va a ser esta diagonal que está representada por acá. Importante cuando vayamos a representar, primero dibujamos nuestro eje típico, ¿sí? Horizontal y vertical, y la diagonal la tratamos de trazar más inclinada hacia el eje Y en lugar del eje Z. Lo que debemos evitar es que esta línea diagonal pase justo entre estas dos vertientes, porque sería entonces 45 grados de inclinación, y esto me va a dificultar un poco a la hora de yo hacer mis representaciones gráficas. Siempre debemos tenerla más inclinada hacia el eje Y negativo, de manera de que la inclinación sea más proporcionada. ¿Ok? Entonces, para yo comenzar a trabajar en la representación, como a mí me enseñaron fue a trabajar con plano, y el plano habla de dos tendencias, yo debo transformar estas representaciones de 3 en representaciones de 2. Y lo voy a hacer de esta manera. Fíjense, para el vector A voy a tener una primera representación o par ordenado que va a estar formado por los dos primeros elementos, es decir,
X y Y. Ese par va a ser menos 5 y 4. ¿Ok? Menos 5 en X, 4 en Y. Ese par lo voy a tener de esta forma. Fíjense, el eje X positivo está aquí, el eje X negativo está aquí. El punto menos 5 está en esta posición. Y el punto 4 está en esta posición. Para yo trazar esa pendiente, yo debo trazarla en forma paralela. Desde el punto 5 voy a trazar una línea paralela al eje horizontal, ¿sí? Es decir, que debería ser hacia esta posición. Y desde el punto 4 voy a trazar otra línea que sea paralela al eje diagonal, en este caso a X, es decir, que debe ser en esta posición, ¿sí? ¿Se entiende? Paralizo el video para hacer la representación. Ok, de esta manera acabamos de ver cómo nos queda la primera representación. Esto representa un piso en este primer dibujo que estamos representando. Hacia el eje horizontal vamos a trazar la paralela de Y y en diagonal vamos a trazar la paralela de X. ¿Ok? El segundo par que debemos trazar es el par llamado XZ. El par XZ está formado por los valores menos 5 y 6. Entonces fíjense, desde este punto menos 5 debo trazar una línea paralela con el eje Z, es decir, que esa línea tiene que ir hacia la parte superior. Y desde el punto 6 de Z debo trazar una línea que sea paralela al eje X, que en este caso es diagonal, entonces esta línea tendría que ir en esta posición. Paro el video para poder hacer el trazado. Ok, fíjense entonces, desde el X trazamos una línea paralela hacia la parte superior buscando Z, porque es positivo, y desde Z trazamos una línea en diagonal buscando a X, porque es también positivo en este caso. ¿Ok? Menos 5, 6. ¿Ok? Vamos con el tercer valor. El tercer valor está representado por el último par, que es el valor YZ. El valor YZ lo representan los valores 4 y 6. ¿Sí? Significa que desde este punto 4 yo voy a trazar una línea paralela a Z, debe ir hacia la parte de arriba. Y desde Z debo trazar una línea paralela a Y, que obviamente debe venir en posición horizontal, tal cual como siempre lo hicimos cuando hacíamos las representaciones en el plano. Una hacia arriba y la otra en esta posición. Pausamos para representar. Si nos fijamos bien, esta última representación ahora me está dividiendo a mí la superficie en tres espacios. Fíjense, hay una que está aquí ubicada en la parte inferior en el piso, que es XY, es un piso. Hay otra que está representada acá por XZ, que representa como una pared. Y la última, que es esta YZ, que es otra pared, que me está dividiendo ya esa superficie en tres espacios. Pareciera así como si fuese un cuarto visto desde una esquina. ¿Sí? Vamos a completar la figura ahora cerrándola. Desde el valor XY me falta un valor que sería Z. Lo trazo hacia la parte de arriba. Desde el valor XZ me falta una línea que sería Y. Lo trazamos entonces en forma horizontal. Y desde el valor YZ me falta una línea que sería X. Lo trazamos entonces en forma diagonal. Y de esa manera cerramos nuestra figura para ver hacia dónde se orienta nuestro vector. Paramos para continuar. Ok, fíjense entonces, desde el eje XY trazamos Z, desde el eje XZ trazamos Y, y desde el eje YZ trazamos la X. Fíjense que ahora se ve perfectamente una figura cúbica, ¿sí? Eso es lo que nos identifica a nosotros las representaciones en 3D o en vectores en el espacio. Cuando ubicamos el vector lo vamos a ubicar desde este punto hasta donde se unieron los tres valores extremos.
Paramos para dibujarles el vector. Ok, fíjense, aquí tenemos nuestro vector entonces representado desde el punto de partida, que es el punto cero de unión o intersección entre todos los ejes, hasta el punto donde se intersectaron esas tres líneas que faltaban para completar nuestra figura. Ahí tenemos nuestro primer vector, que en el espacio que lo vamos a llamar un vector A. A este vector, como a todos los que vamos a representar, debemos obtenerle sus tres elementos. Recordamos cuáles son: dirección, sentido y módulo. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo se calcula cada uno de ellos.